Bueno, hoy vamos a ver lo que sería balance de masa con reacción química en estado estacionario. Nosotros hasta ahora estuvimos viendo, bueno, todo lo que era la parte de análisis de grado de libertad. En esta parte lo que vamos a hacer es ver cómo se solucionan, ¿no? Los balances. Ustedes en realidad este tema ya lo saben, solo que le vamos a agregar un poquito más de dificultad, que es distinto. Pero el tema es el mismo que ustedes vieron en integración 2, en introducción a equipos y procesos. El tema es el mismo. Acá le vamos a agregar algunas cositas como reacciones en serie y en paralelo, le vamos a estar agregando un poco más dificultad en sí a los enunciados, vamos a agregar purga, vamos a tener un poquito más de dificultad en los ejercicios. Pero los balances ustedes ya lo saben, ¿sí? Resolver. Eso no va a cambiar, ¿sí? Bien, recuerden que un balance de materia siempre comienza con la acumulación, es igual a la entrada menos salida, más generación menos consumo. La acumulación es igual a cero por ser estado estacionario. Este término va a ser distinto de cero cuando veamos estado no estacionario, que es el siguiente tema ¿no? Entrada y salida nosotros vamos a tener, porque siempre tenemos sistemas continuos en este tema, siempre vamos a tener una entrada y una salida. Y generación menos consumo también, que son nuestras reacciones químicas. ¿Sí? Entonces, para nosotros la salida es igual a lo que entra más lo que se genera menos lo que se consume. ¿Sí? Y así vamos a ir, y así hacemos nosotros los balances en realidad. Nosotros, por supuesto, utilizamos la reacción química, donde por supuesto tenemos coeficientes estequiométricos, ¿no? Recuerden que para resolver los balances de materia en estado estacionario, nosotros van a tener reacción química, así que tenemos que tener en cuenta que tanto en donde haya reacción como en el sistema global, se resuelve con estequiometría. Bien, recuerden que nosotros resolvemos las cosas por factores, ¿sí? Tenemos el factor estequiométrico, que recuerden que es la relación entre lo que se forma y lo que se consume en una reacción química, ¿sí? Recuerden que está 100% relacionada con la estequiometría y no son los valores reales que nosotros tenemos, sino es una relación entre ellos, ¿sí? Es la relación entre los distintos reactivos y productos, que puede ser completamente en moles, completamente masa o puede ser combinado, ¿sí? Bueno, esto vienen trabajando ustedes desde primer año en realidad. Después recuerden que tenemos la relación estequiométrica, ¿sí? La relación estequiométrica va a ser siempre entre los reactivos. Y se dice que los reactivos están en relación estequiométrica básicamente cuando los dos pasan a ser reactivos limitantes, ¿no? Los dos se consumen de la misma forma, mejor dicho. ¿Está bien? Y B es igual al factor estequiométrico, se consumen de la misma manera. Recuerden que tenemos reactivos limitantes, reactivo en exceso, siempre trabajamos para el reactivo limitante. Y cuando nosotros tenemos reactivo en exceso, aparece el factor de exceso, ¿sí? Entonces tenemos factores estequiométricos, factores de exceso. Recuerden que vamos a resolver todo por factores, ¿sí? Ya las reglas de tres simples no se usan a esta altura de la carrera, ¿está bien? Recuerden que, como vieron en integración 2 o introducción a equipos y procesos, también se puede resolver por medio grado de avance. El año pasado ustedes vieron, bueno, en esa materia ustedes vieron que se puede resolver un balance por elementos, como cuando hacían combustión. Se puede resolver de manera molecular, como hacíamos después en los diagramas grandes. Y también se puede resolver por medio de grado de avance. En este caso, el grado de avance solamente tiene en cuenta lo que se consume o lo que aparece, ¿sí? O lo que se forma. Em, Obviamente es directamente para cada uno por separado, como pueden ver acá, y esa relación es la que se mantiene constante, que es el grado de avance, ¿no? También lo pueden resolver de esta manera. Ustedes este año pueden resolverlo de cualquier forma. No importa la forma en la que resuelvan, siempre y cuando esté especificado la manera en la que lo resuelven, ¿sí? Numeritos mágicos, recuerden que no. Recuerden que nosotros tenemos factores de conversión. Podemos tener un factor de conversión por paso o un factor de conversión global. Todo esto es un repaso que estoy haciendo de, eh, de integración 2, ¿no? Introducción a equipos y procesos, ¿sí? Entonces,
Tenemos un factor de conversión. El factor de conversión está definido directamente para el reactivo, no para un producto. El producto no está dentro de la definición. La definición es la cantidad de reactivos que se consume con respecto a lo que vi inicialmente. Este factor de conversión acá dice moles, pero es lo mismo si está en masa. Es lo mismo para masa o para moles. Porque si yo esto lo quiero en masa, multiplico arriba por la masa molar de A y multiplico abajo por la masa molar de A. O sea, es exactamente el mismo valor. El factor de conversión es lo mismo en masa o en moles. Si yo voy a tener un reciclo en donde se me van a reciclar reactivos, estos dos voy a tener un factor de conversión por paso y un factor de conversión global. Miren. Nosotros tenemos esta situación. A mi nivel global voy a tener A y P y a mi reactor entra B y C. Entonces, fíjense, el factor de conversión por paso en el reactor es lo que se consume de ese reactivo en B, del reactor, perdón. O sea, lo que entra de X en B menos lo que sale es lo que se consume, dividido lo que ingresa. Ese es el factor de conversión por paso, porque es esa parte que sería el reactor. Y después está el global, ¿no? Que tiene en cuenta obviamente lo que entre y sale entre A y P, o sea, tiene en cuenta el global. Estos dos factores de conversión no tienen por qué ser iguales, pueden ser iguales, por supuesto, si no se em, reciclan reactivos, estos dos factores de conversión van a ser iguales. Puedo tener, se dice factor de conversión por paso porque puedo tener varias etapas en las que ocurran reacciones, ¿sí? Un ejemplo, tenemos metano que se quema con oxígeno para producir dióxido de carbono y agua. Y tengo esta reacción balanceada. La alimentación contiene 20% de metano, 60% de oxígeno y 20% de dióxido de carbono. Dice porcentajes volumen en volumen. Saben que cuando tenemos gases los podemos considerar ideales y los consideramos mol por mol este porcentaje. Y se alcanza una conversión del reactivo limitante del 90%. Calcule la composición molar de la corriente de salida para una alimentación de 100 moles de A. Bueno, fíjense que yo tengo que saber cuál es, por supuesto, mi reactivo limitante entre estos dos y a partir de ahí poder calcular la composición molar. Yo tengo tres formas de resolver esto, de manera molecular, por elementos o por grado de avance. Cuando la reacción es chica, no, perdón, el sistema es chico, por ejemplo, tengo un solo reactor o tengo un solo equipo, cualquiera de las tres opciones, puedo usar cualquiera de las tres opciones y va a estar bien. Siempre va a estar bien. Pero ¿qué pasa cuando ya el proceso es más grande? Cuando tengo más equipo, más corrientes, ¿puedo usar cualquiera de los tres métodos para resolver? Sí, tranquilamente. Pero es más engorroso. Conviene utilizar el que sería molecular, ¿sí? Por componentes, porque es más sencillo. Pero bueno, eso quedará a criterio de cada uno. Mientras lo resuelvan bien, no hay problema. Entonces, tenemos una entrada que tiene 0,2, una fracción molar 0,2 de metano, 0,6 de oxígeno y 0,2 de dióxido. Tengo un factor de conversión de 0,9 y a la salida que voy a tener el metano que no reaccionó, el oxígeno que no reaccionó, el dióxido de carbono que, además de formarse, ingresa y el agua que se forma. Entonces, para 100 moles de A, que es lo que a mí me da, y si no puedo poner la base de cálculo ahí, tengo esa cantidad de cada uno, ¿no? Tengo 20 de metano, 60 de oxígeno y 20 de dióxido. Entonces, calculo el reactivo limitante. Tengo diferentes formas de calcular. Una de ellas es decir, bueno, ¿cuál es la relación entre estos reactivos? 60 sobre 20 es 3. ¿Y cuál es el factor estequiométrico? Es 2. Entonces, si ustedes se fijan, la relación es mayor al factor estequiométrico, por supuesto que yo puse el oxígeno arriba. Como me da mayor, quiere decir de que el oxígeno está en exceso. Si yo lo hubiese hecho al revés, metano sobre oxígeno, esta relación me iba a dar menor que el factor estequiométrico. De cualquier forma, yo llego a que el metano es el reactivo limitante. Otra forma de hacerlo es calcular la cantidad de moles que necesito, por ejemplo, de oxígeno para 20 moles de metano. Y ahí ver
Por ejemplo, para 20 moles de metano, ¿cuántos moles de oxígeno necesito? Bueno, si tengo uno de estos y se forman dos, para 20 voy a necesitar 40. Y tengo 60, o sea, tengo más moles de oxígeno de lo que necesito, entonces está en exceso, ¿sí? O sea, el metano es mi reactivo limitante. Ya a esta altura de la carrera, todo el mundo sabe cómo calcular reactivo limitante, así que cada uno usa el método que más le guste. Para calcular, recuerden que el factor de conversión le pertenece a un compuesto. La definición del factor de conversión es para un reactivo en particular. Es cuánto se consume de ese reactivo en relación a lo que ingresa. Eso es el factor de conversión. Yo no lo puedo usar para cualquiera. Yo lo tengo que usar solamente para el que me está diciendo. A diferencia del rendimiento, que el rendimiento es solo para el reactivo limitante. En cambio, el factor de conversión no. Siempre y cuando estemos hablando de una única reacción. Después vamos a ver con el rendimiento que pasa cuando hay más reacciones. Pero en el caso de la conversión independiente, factor de conversión, independientemente de la cantidad de reacciones que haya, está definido para un compuesto. Está definido para uno en particular, ¿sí? Y solamente le pertenece a ese. Entonces, el metano es igual a lo que entra en metano, o sea, el metano que sale es igual a lo que entra en metano menos lo que no se convirtió. Lo que sale de oxígeno es un reactivo en exceso. Entonces, lo que entra menos lo que se consume y por supuesto se consume a partir del reactivo limitante. Escriban todas las fórmulas, escriban todo. Escriban la fórmula, reemplazan y calculan. Números mágicos no, ¿sí? Bien. Lo que se forma de dióxido, lo que sale de dióxido, perdón, es lo que ingresa más lo que se forma. Lo que se forma, obviamente, a partir del reactivo limitante. Y lo mismo con el agua, ¿no? El agua solamente se forma de nuevo a partir del reactivo limitante. Recuerden que utilizamos factores, ¿sí? Factor estequiométrico, factor de conversión, factor de exceso. Esto es un ejemplo bastante simple, como para empezar a ponernos un poquito en órbita, ¿no? Estas son cosas que ustedes ya vieron. Recuerden que esto lo puedo plantear por elemento, lo puedo plantear por grado de avance. Cualquier forma que yo lo plantee, las ecuaciones tienen que estar todas. Bien, recuerden, cualquier cosa que no van entendiendo me van frenando, ¿sí? Bueno, entonces sumo todo y tengo G y calculo la composición molar, por supuesto, divido, ¿no? A cada uno por el total. Y como les dije, recuerden que también puede resolver el balance por componente y también por grado de avance. Si ustedes lo resuelven por elementos, por componentes, no, perdón, esto por elementos quise poner acá y puse por componentes. Por elementos. Por elementos, buah, bien. Por elementos, recuerden que em, ustedes sería como lo resolvían en INTE 2, ¿no? Como lo resolvían en Introducción a Equipos y Procesos, ¿sí? Eso sería por elementos. Bien, bien. Ahora, como yo le dije en un principio, nosotros vamos a trabajar mucho con reacciones en serie paralelo. Pero reacciones en paralelo. Las reacciones en paralelo, estamos hablando de reacciones múltiples acá. Las reacciones en paralelo ya las trabajaron ustedes en realidad. Esta parte no es nueva. Lo que cambia es que ya no va a ser necesariamente una combustión, puede ser cualquier otro tipo de reacciones en paralelo. Recuerden
Que nosotros acá tenemos una reacción principal y una reacción secundaria, ¿no? Cuando tenemos reacciones múltiples, que sí o sí van a tener reacciones múltiples, en los procesos se tienen reacciones múltiples, no existe un proceso que tenga mágicamente una única reacción, siempre voy a tener reacciones secundarias. Las reacciones estas, como le dije, pueden ser en serie o en paralelo. Cuando son en paralelo, quiere decir de que el mismo compuesto se consume para formar dos reactivos, dos productos diferentes. Entonces, pero no es la misma reacción, entre reacciones diferentes, ¿sí? El otro reactivo puede ser el mismo, diferente, no tiene nada que ver. Lo importante es que un reactivo en particular se va a consumir en dos reacciones distintas, en dos reacciones diferentes. En una que va a ser principal, dándome un producto principal, y una reacción secundaria, dándome justamente un producto no deseado. Como es el mismo compuesto, si yo sumo el factor conversión uno con el conversión 2, el factor de conversión de cada reacción, me va a dar el factor de conversión total para ese reactivo. A, fíjense, ¿no? Acá tengo el reactivo A. El reactivo A, aparte de este reactivo, se consume para formar B y parte de este reactivo se consume para formar C. Entonces, como es el mismo reactivo, los factores de conversión se suman. Pero ¿por qué es el mismo reactivo? ¿Sí? O sea, pues estamos en reacciones en paralelo, ¿sí? Porque es el mismo reactivo. Bien, miren un ejemplo. Les voy a mostrar un ejemplo que en realidad ustedes trabajaron un montón, que era la combustión. Cuando ustedes vieron combustión el año pasado, ¿ustedes qué tenían? El carbono que formaba dióxido de carbono y monóxido al mismo tiempo, cuando teníamos esta combustión incompleta, ¿no? Teníamos factor de conversión y factor de conversión 2. Los dos factores de conversión se sumaban, ¿sí? Y nos da el factor de conversión total de ese compuesto. Ustedes ya vieron reacciones en paralelo. Y recuerden que parte del combustible que ingresa se transforma en dióxido de carbono y la otra parte en monóxido, pero el combustible es el mismo. O sea, de 100 moles, 60 formaban dióxido de carbono y 40 monóxido. O 60 formaban dióxido de carbono, 20 formaban monóxido y 20 nunca se consumían, ¿sí? Que tranquilamente puede pasar. Bien, otra cosa que hay que tener en cuenta es esto que les dije antes, no tenemos reacciones indeseables y reacciones deseables, digamos, ¿no? O sea, tenemos reacciones secundarias y principales. Las principales me van a dar el producto objetivo, el producto que yo quiero, y las reacciones secundarias me van a dar siempre productos no deseados, ¿sí? Después tenemos reacciones en serie. Las reacciones en serie son reacciones en cadena, ¿sí? ¿Qué quiere decir? De que el reactivo A reacciona con X, por ejemplo, para formarme B, y después B reacciona con el mismo, con otro, no importa con quién, y forma C. Cuestión que tengo dos reacciones. El producto de la primera pasa a ser el reactivo de la segunda. Esto eh, genera, bueno, también tengo una reacción principal, una reacción secundaria. En la reacción principal obtengo el producto que quiero y la reacción secundaria es la no deseable porque parte de ese de producto que yo quiero va a formar otro producto. A veces las reacciones en cadena pueden ser todas principal, depende cuál es el objetivo, depende de lo que yo quiero producir, ¿no? Obviamente siempre me fijo en eso, qué es lo que quiero yo que suceda y digo, estas son mis reacciones principales, ¿sí? Bien. En las reacciones en serie no se suman, no se multiplican, no hacen nada raro, son independientes. Son independientes los factores de conversión, porque por definición el factor de conversión está definido para un reactivo en particular y estos tienen reactivos diferentes. Si ustedes los relacionan al factor de conversión uno y factor de conversión 2, es porque no están entendiendo la definición de factor de conversión. Así que ojo con eso, ¿sí? Ojo con hacer cosas raras con el factor de conversión. Bien, una cosa antes de irnos a los ejemplos y los rendimientos. Recuerden
cuando ustedes veían en Introducción a Equipos y Procesos o INTE 2, cuando se veía combustión, recuerden que estaba em, el oxígeno estequiométrico, ¿no? Y ustedes cuando calculaban el oxígeno estequiométrico tenían solamente en cuenta reacciones principales y al 100%. Todos los reactivos, ¿sí? Se calculan teniendo en cuenta reacciones principales y al 100%. No era algo específico del oxígeno estequiométrico para resolver en ese ejercicio, no. No era algo específico de eso, no era una característica particular. Es una característica de todos los reactivos independientemente del tipo de reacción que yo tenga. Puedo tener reacciones en serie o en paralelo y siempre se van a definir de la misma manera, ¿sí? Siempre yo, para calcular los reactivos, los calculo teniendo en cuenta reacciones principales y al 100%, excepto que me indiquen lo contrario. Si me indican algo en específico, listo, obviamente sigo lo que se me está indicando, pero si no, siempre se calcula de esa forma. De nuevo, excepto que me indiquen lo contrario. Bien. ¿Qué pasa con el rendimiento cuando yo tengo varias reacciones, ¿no? Ya sean paralelas o en serie, no importa. El rendimiento, cuando yo tengo una única reacción, está definido como la masa o moles de producto obtenido dividido la masa o moles del reactivo limitante, por supuesto teniendo en cuenta el factor estequiométrico. Fíjense que acá el rendimiento, a diferencia del factor de conversión, tiene en cuenta en realidad el producto. El rendimiento es cuánto producto yo formo a partir de mi reactivo limitante. ¿Qué pasa en las reacciones en serie o en paralelo? Yo tengo más de un reactivo, o sea, en reacciones en serie voy a tener dos reactivos limitantes diferentes, voy a tener más de un producto. Generalmente se define para el producto, obviamente, deseado, ¿no? No me serviría mucho tenerlo definido para otro, pero se puede definir de diferentes maneras cuando yo tengo reacciones múltiples. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta cuando estoy viendo la información? Es cómo a mí me identifican este rendimiento, cómo me lo dicen, de alguna manera me lo tienen que decir. Ya no vale con que me digan el rendimiento es igual a tanto. Necesito más información, ¿sí? Necesito más información que esto. Por ejemplo, que me digan que es la cantidad de producto deseado o que me hablen específicamente para una de las reacciones, que me haga alusión a alguna de las reacciones. Me tiene que decir, me tiene que especificar de alguna manera de qué se trata ese rendimiento. ¿Sí? Bien. Cuando hay reacciones en serie o en paralelo, o sea, más de una reacción, o sea, cuando hay reacciones múltiples, aparece el concepto de selectividad, ¿no? Selectividad básicamente a mí lo que me da es una relación entre el producto deseado y el no deseado. Este tipo de cosas, rendimiento, selectividad, factor de conversión, relaciones o relaciones de cualquier tipo, no son todos, todas estas cosas me sirven a mí para poder diseñar, para poder resolver mi valencia y diseñar mis equipos, ¿sí? Son puntos importantes. Y la selectividad es eso, básicamente me da una relación de cuánto producto se forma, cuánto producto deseado se forma en relación al que no es deseado. Y esto, de nuevo, esta selectividad aparece en reacciones múltiples. Vamos a hacer dos ejercicios. Un ejercicio va a ser de
de reacciones en paralelo y otro ejercicio va a ser de reacciones en serie, ¿sí? Para que nos quede. Eh, este ejercicio está, el ejercicio 3 está en esta diapositiva, pero el otro ejercicio no. Así que yo después se los voy a subir. Después se los voy a resubir. Porque yo la modifico un poquito diapositiva para la clase. Bien, ejercicio 13. El ejercicio 13 dice, se producen dos reacciones en un reactor continuo de régimen permanente. La alimentación contiene 85% molar de etano y el resto inerte. La conversión del etano es 0,501 y el rendimiento fraccional del etileno obtenido por la ecuación principal sobre el ingreso total de etano es 0,471. Y me dan las dos ecuaciones. Antes de ponernos a calcular cualquier cosa, pensemos lo que nos está diciendo, ¿no? Yo voy a tener una entrada y una salida. Solamente tengo un reactor en este ejercicio. Me va a entrar, como pueden ver, etano, inertes, y me tiene que entrar, no, etano e inertes, bien. Dice, la conversión del etano es 0,501. Fíjense que yo tengo etano en las dos reacciones. ¿Lo ven? Tengo en las dos reacciones etano. Eso quiere decir que estas reacciones están en paralelo. Es el mismo reactivo el que se está consumiendo de formas diferentes y me está dando en relación a ese, ¿sí? Entonces, el etano es el que me están dando siempre para la información que me dan. Eso quiere decir de que este 0,501, pregunto, antes de decir algo, ¿es FC1, es FC2 o es FC? ¿Cuál de los tres a ustedes les parece que es este 0,501? FC. Bien, es FC. Fíjense que es FC porque dice la conversión del etano, o sea, de todo el etano. No está especificando para una reacción o para la otra, está diciendo el etano. Eso quiere decir que es todo el etano. Entonces, FC es igual a 0,501. Es el total del etano, es el total. FC1 y FC2 es parte del etano se convierte en una cosa y parte del etano se convierte en otra. Después dice el rendimiento fraccional del etileno, está hablando del rendimiento de este, pero dice fraccional, obtenido por la ecuación principal sobre el ingreso total de etano. O sea, me está diciendo, para todo el etano que ingresa, el 0,471 forma el etileno. ¿Lo ven a eso? Para todo el etano que ingresa, el 47,1% se transforma en etileno. Eso es lo que a mí me está diciendo esa frase. Entonces, ¿es FC1, FC2 o no es ninguno y tengo que hacer otro cálculo? ¿Qué opinan? Sería FC1. Pero Perfecto. Sí, no, 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 estaba en duda porque en realidad lo que proviene de etano ahí no es el 100% de esa ecuación. O sea, no. sí coincide que sea FC1, pero no estaba segura si había que hacer una cuenta más. Claro, no, porque es depende, y eso es lo que justamente ahora les voy a marcar con relación acá justo a lo que dijo ella, ¿no? Es FC1 porque me está hablando del ingreso total. Si a mí en vez del ingreso total de etano me hubiesen dicho de lo que se consume, entonces ahí sí voy a tener que multiplicarlo por este.
porque este es el que se está consumiendo, ¿sí? En ese caso, a ver, acabo de ver un... Porque fíjate que dice rendimiento fraccional. Dice, estoy respondiendo a lo que me preguntaron en el chat. Es un rendimiento fraccional, ¿sí? Es un rendimiento fraccional y está hablando para esto. Esto me está diciendo que el rendimiento de esta reacción es del 47,1%, ¿sí? Pero me tiene que especificar. Me lo está diciendo de esta manera, ¿sí? Entonces, al decírmelo de esta manera, coincide con el factor de conversión 1. Porque de nuevo, si en vez de decirme que es con respecto al etileno, con respecto al etano, que es la formación del etileno con respecto al etano que ingresa, si me hubiese dicho con respecto a lo que se consume o algo, y ya no es lo mismo y lo tengo que calcular. ¿Sí? Si fuese con respecto a lo que se consume, yo tendría que multiplicar esto por esto. Pero al no ser lo que se consume, sino el total, ese rendimiento pasa a ser igual justamente que el factor de conversión 1. No es que es el rendimiento, sino que pasa a ser igual justamente por cómo lo pregunta. ¿Está bien? Bien. Esa parte, como yo ya les dije la vez pasada, es muy importante, esto se lo voy a estar repitiendo 1000 veces, que ustedes primero, antes de ponerse a calcular cualquier cosa, analicen los datos que tienen. Después los cálculos salen rápido, tienen que analizar. Si ustedes analizan mal, no importa cuántas cuentas hicieron, va a estar todo mal, ¿sí? Así que ojo con esas cosas, no se lancen directamente a calcular si, em, si no analizaron bien las cosas, ¿sí? Analicen bien, tómense el tiempo de analizar que después los cálculos salen solos, ¿sí? Pero tómense el tiempo de analizar. Bueno, básicamente nos queda esto, ¿no? Tenemos el etileno e inertes, salen etileno inertes, etano, metano, hidrógeno. Miren una cosita más, ¿no? Que quiero mostrar acá. Fíjense que el etileno, sí, está en paralelo, el etano, perdón, se está consumiendo, es un reactivo y estas dos reacciones hacen que sean en paralelo. Pero fíjense que son reacciones en paralelo para el etileno, pero son reacciones en serie para el hidrógeno. ¿Lo ven a eso? Es una reacción en serie para el hidrógeno. El hidrógeno que se forma en esta reacción se consume en la segunda. Pero a mí todos los datos me lo están dando para el etano. Entonces yo voy a trabajar para este de acá. Entonces para mí estas reacciones están en paralelo. Para el etano, para con el que voy a trabajar. Yo no tengo información del hidrógeno. Pero lo que sí puedo ver es que el hidrógeno está en serie. ¿Sí? Eso es simplemente una acotación que obviamente para este ejercicio que el hidrógeno está en serie me sirve solamente para saber de dónde sale el hidrógeno que se consume en la segunda, pero siempre va a estar relacionado con el etano. Bien, entonces, como habíamos dicho, el factor de conversión es 0,501, el factor de conversión 1 es 0,471, entonces al factor de conversión 2 lo voy a calcular con la diferencia, ¿sí? Bien, ya tengo el factor de conversión 1, 2, perdón, factor de conversión total 1 y 2. Estos son mis datos iniciales. Al factor de conversión ser distinto de 1, yo ya sé que tiene que salir etano sí o sí. Sale etano, inerte, etileno, metano e hidrógeno, que este es el que se forma en la primera y se consume en la segunda. Bien. El ítem AMP aro de libertad completo, acá tenemos un poco para repasar, ¿sí? Tenemos
Número de grados de libertad, recuerden que es variable menos restricciones. Número de grados de libertad de variables, se calcula, el número de variables, perdón, se calcula como el número de corrientes por componente más 2. Y el número de restricciones es 2 por el número de corrientes más balance de masa linealmente independiente más otras restricciones. Tengo dos corrientes, ¿no? Tengo una entrada y una salida. Recuerden que nosotros teníamos nuestro reactor en el que ingresa una corriente, salía otra corriente. Acá tengo dos componentes, ¿sí? Tengo el etano y el inerte, y acá tengo el etano, metano, etileno, inertes e hidrógeno. O sea, tengo 5 componentes, ¿sí? Entonces, en total tengo 5 componentes. Tengo dos corrientes, 5 componentes, dos reacciones químicas. Entonces el balance de masa linealmente independiente me queda igual a 3. Y como otras restricciones tengo 3 componentes nulas en F. Entonces el número de variables me queda igual a 14 y las restricciones me queda 10. Me queda un grado de libertad igual a 4 y recuerden que el numerito solo no me dice nada. Necesito poner los datos. Tengo una composición en F, tengo el factor de conversión total, tengo el factor de conversión 1 y esos son mis 3 datos. O sea, no podría resolver el balance, pero si yo agrego una base de cálculos, tengo 4 datos y podría entonces resolver tranquilamente el balance el balance de masa en el reactor, y mi base de cálculo va a ser igual a 100 moles de F, que es en donde tengo justamente la composición. Recuerde, váyanme frenando a medida que no entiendan algo, ¿sí? Bien. Después me pedía la composición molar del gas producido. O sea, básicamente lo que yo necesito hacer ahora es la estequiometría. Son dos reacciones diferentes y tengo que tener en cuenta qué es lo que sucede en cada una de las reacciones, ¿sí? Yo a la salida voy a tener, dijimos, etano. El etano que va a quedar en la salida va a ser obviamente lo que no se consumió. Y yo tengo lo que se consume en total. Entonces voy a poder tener lo que sale, ¿no? Y siempre va a ser, por supuesto, con el factor de conversión de 0,501, ¿sí? Porque justamente es el factor de conversión total. Es lo total que se convirtió del etano. El resto, que sean los 0,499, no se consumieron, así que salieron. Por otro lado, yo tengo el etileno. El etileno que sale por la corriente S es solamente el que se formó en la primera reacción. Entonces, sí o sí, tengo que mirar la primera reacción. En el caso del hidrógeno, el hidrógeno que sale va a ser lo que se forma en la primera menos lo que se consume en la segunda. Y por último, el metano es lo que se forma en la segunda. Si ustedes miran las reacciones, como ya saben y como siempre les digo, no se empiezan a aprender un montón de cosas de memoria, ¿sí? Miro la reacción, las reacciones, y a partir de las reacciones calculo, ¿sí? Siempre dibujen el diagrama, pongan todos los datos, pongan las reacciones y a partir de eso empiecen a calcular, ¿sí? Acá no hay nada para aprenderse de memoria. Bueno, los inertes, así como entraron, salieron porque son inertes. El etileno, entonces, ¿qué sale? Es el que se forma, porque no ingresa etileno, así que, y es el que se forma solamente en la reacción 1. En la secundaria no se forma etileno ni tampoco se consume. Entonces, todo el etileno que sale es el que se forma. Por supuesto, va a ser lo que entra F etano por el factor de conversión 1 por el factor estequiométrico.
Como estoy trabajando en moles, el factor estequiométrico es en moles, ¿sí? Con respecto al etano, el metano es lo que ingresa del etano, pero por el factor de conversión 2, por el factor estequiométrico entre el etano y el metano, ¿sí? El factor de conversión 2, fíjense que es el factor de conversión 2 va a ser igual al factor de conversión menos el factor de conversión 1, porque en reacciones en paralelo, el factor de conversión 1 más el factor de conversión 2 me da el factor de conversión total. Y el factor de conversión total, bueno, estará entre 0 y 1. Bien, esto me da 5,1 moles. La cantidad de hidrógeno, fíjense que va a ser lo que se forma en la primera reacción menos lo que se consume en la segunda. Lo pueden calcular todo junto, por separado. Bueno, esto se fijan ustedes, ¿no? Como más les guste, pero tienen que, de nuevo, yo saco la cantidad de hidrógeno a partir de lo que miro en la reacción, ¿sí? Entonces, la cantidad de moles de hidrógeno que se forman está dado por la reacción 1. ¿Lo ven a eso? Está dado por la reacción 1. Va a ser la reacción, el factor de conversión 1, y esto va a ser la relación entre el hidrógeno y el etano de la reacción 1. Mientras que esto de acá basta, o sea, lo que se consume lo hace en la reacción 2. Entonces, esto va a ser el factor de conversión 2 y esto va a ser el factor estequiométrico entre estos dos de la segunda reacción. En este caso son iguales, pero podría no ser igual, ¿sí? Así que ojo con eso. Yo miro las dos reacciones por separado. Todas las reacciones van por separado. No empiecen a sumar reacciones, a multiplicar reacciones, porque si ustedes suman las reacciones, los factores de conversión que tienen ya no son los reales para esa reacción que se obtiene. Yo ya no puedo seguir manteniendo esa conversión. Así que ojo con eso, no sumen reacciones, no hagan nada raro, ¿sí? Porque muchas veces pasa que suman reacciones y utilizan los mismos factores de conversión. Y eso no es así, porque el factor de conversión va a estar dado para una cierta reacción. Si yo sumo, hago cualquier cambio en la reacción, no cualquier cambio. Si yo sumo reacciones, yo estoy obteniendo otra reacción y la conversión ya no es la misma. Así que ojo con esas cosas. Entonces, no se suman las reacciones, se dejan tal cual están. Bueno, acá reemplazo entonces y me queda la cantidad entonces de moles de hidrógeno. Hasta acá, ¿alguna pregunta? No, no. No de mi parte. Ok. Bueno, me pegan la composición de salida, ¿sí? Eh, Esto sería teniendo en cuenta, por supuesto, los inertes. Bueno, ustedes ya saben cómo sacar una composición, pero la guía, si no me equivoco, está con la respuesta sin tener en cuenta los inertes. Obviamente que si usted les pide una composición, tienen que tener en cuenta todos los compuestos que están y los inertes sí se tienen en cuenta. Esto simplemente se los hago porque estoy casi segura que la respuesta está sin los inertes. Pero obviamente que ustedes siempre tienen que tener en cuenta todos los compuestos, ¿sí? No solo uno, tienen que tener en cuenta todos los compuestos. Bien. Time pega la selectividad del etileno para la producción de metano. Fíjense, ¿sí? Que el etileno es el producto deseado. Es lo que se obtiene en la primera reacción. Mientras que el metano
es el que se obtiene en la segunda reacción, no es un reactivo, un producto deseado. Entonces, siempre, más allá que a mí me está diciendo, me dice la selectividad de etileno para la producción de metano, por más que no me dijera eso y me dijera la selectividad, me tiene que decir básicamente, si tengo más de un producto en una misma reacción, me tienen que decir siempre para quién. Pero en el segundo caso sí o sí va a ser metano, ¿no? Pero siempre va a ser el deseado sobre el no deseado, siempre, ¿sí? ¿Y cómo se pone esto? Los moles no, las unidades quedan, las unidades no se van. Yo cuando calculo, fíjense, va a ser lo que obtengo del etileno sobre lo que obtengo de metano, y cuando pongo el resultado de la selectividad, me queda las unidades mol de etileno por mol de metano. Tiene que estar, ¿sí? Tiene que estar las unidades de esa selectividad, porque justamente me tiene que indicar de qué es esa relación, ¿sí? Me tiene que indicar de qué es la relación. Yo no pongo un numerito y nada más, sino tengo que indicar de quién es, ¿sí? Entonces, por cada mol que se forma de metano, se forman 7,85 mol de etileno. A medida que este número sea más grande, cuanto más grande, mejor dicho, es este número, es mejor. Cuanto más pequeño es este número, es peor, porque quiere decir que se me está formando mucho producto indeseado y poco deseado, ¿no? Esto me puede ayudar un poco si puedo lograr modificar algún otro tipo de parámetro para poder aumentar la selectividad. Pero bueno, siempre se esperan, por supuesto, selectividades altas. Esto es una buena relación. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Sí, profe, ¿esta selectividad aplica solamente cuando es en paralelo? O en serie, cuando tenemos reacciones múltiples. Porque en ambos casos, sea serie en paralelo o en serie, tenemos productos no deseados. Entonces, siempre voy a tener un producto deseado y uno no deseado. Entonces, la selectividad cada vez que yo tengo reacciones múltiples. Cuando tengo una única reacción, no, porque más allá que en una única reacción puedo tener varios productos, lo que me hace deseado o indeseado, ¿no? Es la reacción. La reacción es la que no quiero que ocurra. Y entonces me va a formar productos que no quiero que se formen, básicamente. Entonces, la selectividad siempre es cuando tengo reacciones múltiples, independientemente si son serie o en paralelo. Vale, y si por ejemplo tuviéramos varias reacciones en serie, pero en cada una, digamos que fueran tres, y en dos de Sí. ellas hay productos no deseados, Sí. ¿eso se suma en el denominador? Depende cómo me pidan la selectividad. Ah, ok, vale. Probablemente o me pidan con respecto a todo, con respecto a una parte. Ahí me van, siempre fíjense que básicamente me lo especifican un poco, ¿no? Me tienen que ir especificando qué relación quiere, básicamente. Vale, vale, gracias. No, de nada. Por eso digo lo importante de las unidades de la selectividad, porque justamente me indica a qué hace referencia. Fíjense que había otro producto más que era el hidrógeno. También podría haber hecho referencia al hidrógeno. Lo que pasa es que el hidrógeno en realidad es un producto más del etileno. Entonces no tendría ningún sentido que me diga la selectividad entre el hidrógeno, entre el etileno y el hidrógeno. Porque el hidrógeno, de nuevo, es el producto que se forma junto con el etileno. En cambio, el metano no. Por eso, particularmente para este ejercicio, era obvio que la selectividad iba a ser etileno sobre metano, para este ejercicio en particular. Pero para otro ejercicio a veces no es tan obvio y me lo tienen que indicar. Bien, ahora vamos a ver un ejercicio, un ejemplo de reacciones en serie, ¿sí? Que es el ejercicio 6. Vimos en realidad al hidrógeno que estaba en serie, pero ahora vamos a tener el factor de conversión para ese componente. Dice, se produce formaldehído. Ay, me quedó esto de acá no va. Dice,
Se produce formaldehído por oxidación catalítica de metanol y me da la reacción metanol más oxígeno me da formaldehído más agua. En el proceso se produce la siguiente reacción secundaria, ¿sí? El formaldehído que produce en la primera reacción reacciona con oxígeno, ¿sí? Y me da el ácido. Fíjense antes de seguir leyendo, este está en serie. Sin embargo, este está en paralelo. El oxígeno está en paralelo y el formaldehído está en serie. Entonces yo me voy a fijar qué información me da para saber si voy a trabajar una reacción en serie o una reacción en paralelo. Voy a depender de qué información me dé. Lo mismo me pasaba en el ejercicio anterior. Voy a hacer en serie o en paralelo y me fijé qué información me dan. No siempre pasa estas cosas, ¿no? Por las dudas. En una prueba piloto, los gases de salida tienen la siguiente composición, volumen-volumen, o sea, es molar. Dice 8,6% de metanol, 3,1% de formaldehído, 0,6% del ácido, 3,7% de agua, 16% de oxígeno y 68% de nitrógeno. Me está dando toda la composición de salida, ¿sí? Bien. Determina el porcentaje de conversión de metanol a formaldehído, el porcentaje de metanol perdido en la oxidación secundaria, la relación molar aire-metanol en la alimentación y el porcentaje de exceso de aire. Acá me está diciendo que primero quiere la conversión de metanol a formaldehído. Eso quiere decir de que yo no me voy a parar en el oxígeno. No tan solo esto, sino esto. Me está diciendo que el oxígeno está en exceso. Así que yo no lo puedo trabajar por medio del oxígeno. Ya a esta altura sabemos que no puedo trabajar con reactivos en exceso, excepto que me den alguna información adicional o algo muy particular. Si no, yo tengo que trabajar con el limitante, ¿no? El oxígeno ya sé que está en exceso. Me están pidiendo el del metanol al formaldehído. Pero yo em, no puedo, con la información que tengo en estoy respondiendo a la pregunta que me hicieron en el chat, con la información que me da, yo no sé quién está el reactivo limitante, solamente lo puedo ver entre el alcohol o el oxígeno, porque sería mi reacción principal. Después la otra va a ser secundaria, va a depender de cuánto se forme el del formaldehído. Y yo no tengo esos datos. No tengo los datos, por ejemplo, entre el alcohol y el oxígeno. Pero yo ya sé que el aire está en exceso, me lo está diciendo el mismo enunciado. Si yo tuviese, obviamente, la información de los dos, tengo que sacar siempre el reactivo limitante. Pero, pero de nuevo, ya me está diciendo que el aire está en exceso. Así que yo voy a trabajar como si fuese una reacción en serie, ¿sí? Mi reactivo limitante va a ser este, porque de nuevo me están diciendo que el oxígeno está en exceso y aparte me están preguntando el factor de conversión 1, ¿sí? Para el metanol, no para el oxígeno. Entonces voy a trabajar con este en serie. Justo estas de nuevo, estos dos ejemplos, nos pasaba que teníamos en serie y en paralelo al mismo tiempo. Podría no suceder esto, ¿sí? Tranquilamente. Bien, entonces tenemos una entrada de etanol, tenemos una entrada de aire, de metanol, perdón, una entrada de aire, y a la salida tenemos metanol que no se consumió, tenemos el formaldehído, tenemos el ácido, tenemos agua, oxígeno y nitrógeno. Estas son por las reacciones, ¿no? Que yo tengo. Yo tengo estas dos reacciones, reacciones en serie para el formaldehído. Bien, yo, bueno, primero hago un análisis de número de grado de libertad.
Fíjense, tengo tres corrientes, A, E y S. Tengo cinco componentes, seis componentes tengo en total. Seis, yo puse cinco acá, son seis componentes. Tengo dos reacciones químicas y entonces balance más señalmente independiente. Esto lo voy a ir corrigiendo acá, así no nos hace... Ah, no, no puedo. Bueno, voy a irlo corrigiendo acá porque eso está mal, pluma. Estos son seis, tengo seis, tres, cuatro, cinco, acá me está faltando uno. Ah, me está faltando el ácido acá. Ahí va. Tengo seis, tengo dos reacciones químicas, esto me queda cuatro. Esto me queda 6, 6 más 2, 8. ¿Está bien, no? ¿Todo esto? Sí, sí. Ok, vayan chequeando por las dudas. Esto me queda... Otras restricciones. ¿Qué otras restricciones tengo? Tengo 5 que me faltan en E, 4 que me faltan en A, o sea, tengo 9. O sea, me queda que el número de restricciones es 2 por 3 más 4 más 9. O sea, me queda 19. 24 menos 19 me da 5. Bueno, de casualidad me está dando lo mismo, ¿sí? Em, Fíjense cuántos datos tengo, ¿no? ¿Qué datos tengo? Tengo, tengo toda la composición de la salida, si ustedes se fijan. Tengo 5 composiciones en S. Tengo una composición en A. Tengo un montón de datos. Y no, bueno, y tendría que agregar una base de cálculos porque si no, no puedo resolver. Recuerden que siempre necesito cantidades, ¿sí? Yo ahora después, obviamente que cuando les suba el ejercicio este, se los voy a, porque este ejercicio no está en las diapositivas de clase, pero se los voy a subir corregidos, ¿sí? Bien, entonces, vamos a corregir acá. Esto es 6, acá me falta el alcohol. Esto sería 4, 6. 24, 5, 4, 9, 4, 9, 19, 24, 19. Tengo más datos, de hecho, sea, parece raro que me quede tan así. 3. Está bien, ¿no? Bueno, después igualmente lo voy a resolver bien, bien, bien. Para subirse los corregidos. Pero bueno, fíjense que si yo pongo una base de cálculo acá, yo podría resolver tranquilamente todo el ejercicio, ¿sí? Em, mm, bien, bien. Me pide el porcentaje de conversión de metanol al formaldehído. Bueno, voy a poner una base de cálculo en 100. Recuerden que la base de cálculo puede ser la que a ustedes más les guste, es lo mismo, ¿sí? Y para calcular, nosotros tenemos las dos reacciones, ¿sí? En la primera reacción se forma agua. Fíjense que si yo pongo, acá voy a hacer un paréntesis porque miren esto, ¿no? Para que se entienda un poco. Yo tengo esto de acá. Vamos a dejarlo ahí. ¿Sí? Si yo tengo acá, pongo base de cálculo 100 moles, acá en S, yo tengo
¿cuánto tengo de acá? De acá voy a tener 8,6 mol. De acá voy a tener 3,1 mol. De acá voy a tener 0,6 mol. De acá voy a tener... No me está quedando. De acá voy a tener 3,7 mol. De acá voy a tener 16 mol. Y de acá voy a tener 68 mol. Fíjense que al tener esto así, yo sé cuánta agua, por ejemplo, se forma en la primera reacción. Fíjense que yo acá tengo, no, voy a copiar esto para mostrar justamente en acá, cuando empezamos esto, ¿no? Bueno, estoy haciendo lío. Fíjense que yo voy a tener justamente la cantidad de agua que se forma, que van a ser 3,7 mol. Ahora, lo que yo no tengo es cuánto entra del etanol y tampoco tengo el factor de conversión, pero sí sé cuánto sale de etanol. Si sé cuánto sale de etanol, y sé también cuánto se forma del ácido en la otra reacción. Entonces yo tranquilamente podría hacer una relación entre estas cosas y sacar justamente estos datos que me están faltando. Pero teniendo en cuenta esto, yo de nuevo, como les dije, tengo la base de cálculo acá, tengo todo lo que sale y tengo las dos reacciones. Lo que yo no tengo ni es cuándo entra etanol, ni el factor de conversión 1 ni el factor de conversión 2. Pero al saber cuánto se está formando de agua y de metanol, yo puedo llegar a tener una relación entre el resto. Entonces, fíjense, ahora sí, yo sé, obviamente que acá me va a quedar de nuevo una ecuación en función de la otra. Yo por un lado planteo el del agua, pero no tengo ni el etanol ni el factor de conversión. Tengo una ecuación con dos incógnitas. Sí o sí necesito otra ecuación. Si yo digo, bueno, pero el etanol que sale va a ser el etanol que entra menos el factor de conversión 1, porque el etanol no se consume en la reacción 2. Al no consumirse en la reacción 2, solamente lo que sale es lo que está en lo que se consume en la reacción 1. ¿Lo ven a eso? No se consume en la reacción 2. Entonces, yo puedo hacer acá un sistema de ecuaciones entre estas dos reacciones y puedo calcular la cantidad de etanol de metanol, perdón, y la cantidad eh, del factor de el número del factor de conversión. Lo mismo puedo plantear para la segunda reacción, reacción 2. Entonces, si yo reemplazo uno con la otra, termino obteniendo el número de moles del etano, del metanol, perdón, y el factor de conversión 1. ¿Se entendió esto que hice acá? ¿Se Sí, entendió esto? profe. Sí, sí. Sí. Ok. Bien. Siempre ustedes tienen que pensar en plantear las estequiometrías como ustedes las conocen, plantear los balances como ustedes los conocen, y a partir de eso eh, despejan lo que necesitan o buscan, ¿no? Como en este caso el sistema de ecuaciones y esas cosas, ¿sí? Bien, ya tengo entonces los moles de etanol y el factor de conversión. ¿Qué es lo que me está pidiendo? Me pedía el factor de conversión, el porcentaje en realidad me pide el porcentaje de conversión de metanol al formaldehído.
El formaldehído se convierte solamente en la primera reacción, en la segunda se consume, así que me está pidiendo la conversión en la primera reacción, pero no me está pidiendo el factor de conversión, me está pidiendo el porcentaje. Entonces a ese número básicamente lo multiplico por 100. Bien. Después me pide el porcentaje de metanol perdido en la oxidación secundaria. Fíjense que el metanol no aparece directamente en la segunda reacción, pero en realidad en la segunda reacción está como el formaldehído. Eso básicamente es lo que sucede. En la primera reacción, parte de esa, parte del alcohol, mejor dicho, se consume y forma formaldehído y produce formaldehído. Y en la segunda reacción, parte de ese formaldehído se consume para formar el ácido. Entonces, es una reacción secundaria, es una reacción no deseable. Eso quiere decir de que, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, perdí reactivo, ¿sí? Por eso dice el porcentaje de metanol perdido en la oxidación secundaria. O sea, yo quiero saber, básicamente, con respecto a lo que se forma de alcohol, o sea, mejor dicho, de lo que se forma de alcohol, cuánto se llevó, cuando se forma de la, ay, perdón, chicos, estoy diciendo cualquier cosa. Con respecto a lo que ingresa de alcohol, cuánto se forma del ácido. Eso es básicamente lo que me está pidiendo, ¿sí? Yo ya sé cuánto se forma porque lo tengo, lo puse como base de cálculo y ya calculé cuánto ingresa de metanol, así que de todo el metanol que ingresa, el 4,8% se pierde en la reacción secundaria, ¿sí? Eso básicamente es lo que me está preguntando. Después me pide la relación molar aire-metanol. Bueno, básicamente, fíjense que yo tenía la cantidad de nitrógeno que sale, porque la salida la tenía entera, la cantidad de nitrógeno. Entonces, con la salida del nitrógeno, yo ya sé que el nitrógeno que sale es el mismo que entra por A. Así que yo tranquilamente podría calcular cuánta cantidad de oxígeno ingresa por A, porque el nitrógeno fue un inerte, así como entró, salió. Entonces, la cantidad que tengo a la salida de nitrógeno es la misma que entró. Por relación de 79-21, sé cuánta cantidad de oxígeno tengo en A y voy a saber cuánto aire también. Podría haber sacado directamente la cantidad de aire porque no me estaba pidiendo el oxígeno. Me pide relación molar aire-metanol. Ya con saber cuánto tengo de nitrógeno, yo ya puedo saber cuánto en total tengo de aire. Y esta es la relación entonces que me estaban preguntando, ¿no? La alimentación, metanol en la alimentación, ¿sí? O sea, estos 12,3 que calculé. Si yo quisiera calcular, no me acuerdo qué es lo que me piden. Ah, me piden, no dije nada. Me piden el porcentaje de exceso del aire. Fíjense para el porcentaje de exceso del aire, ¿no? El factor de exceso lo puedo calcular como la cantidad de oxígeno que ingresa sobre el estequiométrico, ¿no? Cualquier porcentaje de exceso
porque no es solo para el oxígeno. Cualquier porcentaje de exceso siempre se calcula en relación a ese reactivo teórico o estequiométrico, que siempre se calcula teniendo en cuenta solamente la reacción principal y al 100%. No es solo para el oxígeno, esto es para cualquier reactivo. Para cualquier reactivo, ¿sí? Eso se calcula a partir de ese teórico o estequiométrico, se calcula teniendo en cuenta la reacción principal y siempre con conversiones sin rendimientos del 100%, ¿sí? Fíjense que será directamente 12,3 por un medio que es el factor estequiométrico para la primera reacción, para la reacción principal, y ya está. Ese es el oxígeno teórico o estequiométrico. Entonces, para calcular el factor de exceso, bueno, divido y para calcular el porcentaje de exceso, recuerden que 1 menos el porcentaje de exceso sobre 100 me da el factor de exceso. Entonces me da un 194% de exceso. ¿Alguna pregunta? No de mi parte, profe. Ok. Por ahora, aguarden un segundito. Bueno, eso lo vamos a dejar ahí. Ujú. Bien, a ver. Denme un segundito. Bueno, a ver, les voy a presentar ahora una cosita más. A ver. Díganme a ver si lo ven. Es el enunciado del problema 10 de estado no estacionario. ¿Lo ven? De estado Sí, estacionario, perdón, de balance de se masa. ve. Sí, profe. Bien, perfecto. Veamos un segundo qué es lo que dice acá. Dice, durante la fabricación de hidrógeno a partir de metano y agua, y nos da la ecuación, tiene lugar la siguiente reacción secundaria. Fíjense que la reacción principal es, vamos a ponerlo bien grande, es metano más agua me da monóxido de carbono e hidrógeno. Y en la segunda, monóxido de carbono más agua me da dióxido de carbono más hidrógeno. Fíjense que acá tengo, por un lado, tengo el agua que da una reacción en paralelo y por otro lado el monóxido que me da reacción en serie. ¿Sí? Me tengo que fijar a partir de los datos que me dan si yo voy a seguir una reacción en paralelo o voy a seguir una reacción en serie. Fíjense, dice, el reactor es alimentado con una corriente de 2500 kilomol de agua y 1000 kilomol de metano. Este dato que me están dando acá, ya me están diciendo
por qué camino arrancar. Que acá es un poco lo que me preguntaban antes. En un momento me preguntaron si sacando el reactivo limitante lo voy a sacar. Sí, pero tengo que tener los datos. En el ejercicio que estamos analizando antes no los teníamos, pero acá sí los tenemos. Tenemos el del agua y el del metano. ¿Cuál de los dos es el reactivo limitante? ¿El agua o el metano? El metano. Perfecto, porque si ustedes se fijan por cada mol de metano, yo necesito un mol de agua. Y yo tengo, por cada 1000, tengo 2500, tengo más del doble, ¿sí? Y después encima, si quiero considerar que uno cuando calcula los reactivos, de nuevo, no considera las reacciones secundarias, pero encima, si ustedes se fijan, si esta reacción, si el metano se consume totalmente y se forma un mol de monóxido, yo voy a necesitar un mol de agua acá. Aún así sigue estando súper en exceso el agua, ¿sí? Entonces, fíjense que el metano es el que es mi reactivo limitante. Si este es mi reactivo limitante, las reacciones las voy a trabajar en serie o en paralelo. ¿Qué opina? Dígalo ahí. ¿En serio? Perfecto, ¿sí? Porque yo no tengo en este caso el mismo, o sea, si mi reactivo limitante es el metano, que el metano no está en las dos reacciones, ¿sí? Entonces voy a trabajar reacciones en serie. Entonces, para mí, el producto que se forma en la primera reacción se consume en la segunda. Bien. Bueno, me pide calcular el flujo de composición de los productos de reacción en los siguientes casos. Y acá me pone dos casos diferentes. Dice, el factor de conversión para el reactivo limitante de la reacción principal es 0,95 y el de la secundaria es 0,25. Para el reactivo limitante de la reacción principal está y el de la secundaria está. ¿Sí? O sea, fíjense, mi reactivo limitante va a cambiar. O sea, en la primera reacción voy a tener tanto y en la segunda reacción voy a ver a quién se refiere. Quién va a ser mi reactivo limitante en la segunda va a depender de cuánto tenga yo de monóxido y de agua a la hora de que ocurra la segunda reacción. Eso es un caso. Y el otro caso es, a la salida se tienen 2% molar de metano en base seca y un 7% molar de dióxido de carbono en base seca. Calcula además el factor de conversión en cada reacción y el factor de exceso. Fíjense que en el segundo caso ya no puedo utilizar el 0,95 y el 0,25. ¿Sí? Estos son solamente para el caso A. Son dos casos distintos y los tengo que trabajar de manera diferente como si fuesen dos ejercicios distintos. De cualquier forma, están en serie. Bien, recuerden que antes de empezar tienen que dibujar el diagrama de procesos, tienen que ubicar los datos, todos los datos que tienen, con todos los diagramas, con todas las unidades. Como yo les digo, el diagrama tiene que estar en una hoja paisada y solamente de ahí va a estar el diagrama con todos los datos. Los cálculos van en otro lado. Indicar las especies presentes en cada corriente, incluso cuando sus composiciones no son conocidas aún, uno las pone igual. Uno tiene que saber en dónde va y tienen que escribir las reacciones, y todas las reacciones y siempre, por supuesto, balanceadas, ¿sí? Esto es muy importante. Bien, para el primer caso, bueno, nosotros tenemos el diagrama de bloques, va a ser igual para todos los casos y las dos reacciones, por supuesto, van a ser iguales para todos los casos, ¿sí? Para los dos casos. La única diferencia es que en el ítem A voy a tener estos datos y en el ítem B estos. O sea, lo que me están cambiando son estos datos, pero el resto es igual para los dos casos que estoy trabajando. Bien. Bueno, uno siempre puede analizar primero los grados de libertad. Por supuesto, los grados de libertad para el caso A y B van a ser diferentes. El número en sí va a ser igual, pero lo que me va a cambiar son los datos. Entonces, por más que el número de grado de libertad sea igual, me va a cambiar la cantidad, los datos que yo tenga y saber si se puede o no resolver.
tenemos 3 corrientes, A, B y C. Tenemos 5 componentes, metano, tenemos agua, monóxido, dióxido de hidrógeno. Y tenemos 2 reacciones químicas, ¿sí? ¿Y cuántas restricciones tenemos, sí? Si ustedes se fijan, vamos a tener 5 componentes en total. En C tengo los 5, en B me faltan 4 y en A me faltan 4. Así que voy a tener 8 de composiciones nulas. Entonces el número de variables me da 21, el número de restricciones 17, el número de grado de libertad me da 4. Ahora, eh, los datos, como les dije hace un rato, van a cambiar dependiendo del caso, porque lo que me está cambiando justamente son los datos. Entonces, fíjense, para el caso A voy a tener un dato que va a ser el caudal de A, el caudal de B, y voy a tener 2 factores de conversión. Voy a tener 4 datos, tengo 4 números de libertad, entonces el caso A lo puedo resolver tranquilamente. En el caso B, tengo caudales de A y B, eso se me repiten para los dos, y me da 2 composiciones de C. O sea, tengo 4 datos también, así que los 2 casos los puedo resolver tranquilamente. Obviamente que los voy a resolver por separado. Bueno, para resolver, por supuesto, como ya les dije, siempre con el diagrama, voy a ir, esto lo tengo que tener siempre a mano. En esta clase estamos viendo situaciones bastante tranquilas porque solamente estamos viendo un solo equipo que es el reactor. A medida que vayan pasando las clases vamos a ir agregándole cada vez más equipos, ¿sí? Pero en realidad la parte diferente de lo que ustedes ya conocían de introducción a equipos y procesos y de introducción a ingeniería química, o sea, de INTE 1 y INTE 2, es la parte del reactor o la parte o el balance global, ¿no? Que es eh, donde tenemos reacciones. Bien, entonces, la, mm, para la reacción principal, bueno, ya sabemos que esta parte de acá básicamente lo que nos está diciendo es que el reactivo limitante es el metano, así que tenemos reacciones en series. Y este es el análisis que hemos hecho antes. Bien, para calcular entonces toda mi salida, lo voy a hacer a partir de mis 1000 kilomol/hora. Y tengo las conversiones, así que puedo calcular tranquilamente cuánto se forma de estos dos en la primera reacción y cuánto se consume de agua en la primera reacción. Y para la segunda reacción, fíjense que tengo que tener en cuenta todo lo de la primera. ¿Cuánto sale de agua en C? Lo que se formó, lo que se consumió, perdón, en la primera, lo que entró menos lo que se consumió en ambas reacciones. ¿Cuánto sale de metano? Lo que no se consumió en la primera. ¿Cuánto sale de monóxido? Y bueno, lo monóxido va a ser lo que se formó en la primera menos lo que se consumió en la segunda. ¿Cuánto sale de dióxido? Lo que se formó en la segunda. ¿Y cuánto sale de hidrógeno? Lo que se formó tanto en la primera como en la segunda. Esos análisis los tengo que hacer bien, sí los tengo que pensar y es en lo que cambia. Yo no puedo de pronto calcular, bueno, solamente sale hidrógeno en la primera, agua solamente se consume en la primera o cosas así porque no tiene nada que ver. Siempre tengo que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Siempre tengo que respetar qué es lo que se forma, qué es lo que se consume. No puedo generar em, mejor dicho, decir que sale o que sale, no caen en una corriente una cantidad que no es. Piensen que esto después se traduce en el diseño del equipo. ¿Sí? Siempre piensen que todo esto se traduce en eso. Si yo diseño mal mi equipo, está todo mal. ¿Sí? Eh, entonces, si diseño mal mi balance, diseño mal mi equipo. Mejor dicho, si resuelvo mal mi balance, diseño mal el equipo. Bien. Entonces, la cantidad de metano va a ser lo que ingresa menos lo que se consume en la primera porque en la segunda no se consume. Para el monóxido, fíjense, va a ser el monóxido generado en la primera menos el consumido en la segunda, ¿sí?
El monóxido es reactivo limitante en el 2, por eso para calcular cuánto se consume en la expresión cantidad inicial, bueno, por eso multiplica por el factor de conversión 1, ¿no? Básicamente acá es, ¿sí? Lo que se consume, esta parte de acá es lo que se está formando, ¿sí? Básicamente. Bien, acá está el monóxido, entonces tenemos lo que acá ya está sacado factor común, ¿sí? Pero si ustedes se fijan, esto de acá es lo que yo tendría, entre comillas, inicialmente de monóxido. Uno, ¿cómo calcula lo que sale del reactivo limitante? Lo que tiene por uno menos el factor de conversión. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Es lo que se tiene por uno menos el factor de conversión. ¿Y qué es lo que se tiene? Bueno, ¿qué es lo que se tiene? En realidad lo que se formó en la primera. Por eso es lo que ingresa de metano por el factor estequiométrico por el factor de conversión 1, porque es justamente lo que se forma en esa primera reacción. El dióxido solamente se forma en la segunda reacción y de nuevo, fíjense que se utiliza todo el tiempo el mismo número, que yo lo puedo calcular una vez y listo. Acá se lo plantea así todo el tiempo para que se entienda bien de dónde sale, pero en realidad yo lo puedo calcular una sola vez, el monóxido que se forma en la primera reacción, y eso yo ya puedo poner directamente el valor en el resto, ¿no? Y listo, yo acá tal vez en vez de poner todo esto, puedo poner directamente el número de monóxido formado. Número de monóxido formado en la reacción química 1. Y ya con eso, ya estoy mostrando que es este valor. Para el agua, como lo vimos, es lo que ingresa por A menos lo que se consume en las dos reacciones. Lo que se consume en la primera reacción va a estar dado por el reactivo limitante de la primera reacción que es metano, y lo que está dado en la segunda reacción va a estar dado por el reactivo limitante de la segunda reacción que es el monóxido, que de nuevo es este numerito de acá, que sería ese 950, que de nuevo lo pueden calcular una vez y listo. Después está el hidrógeno, que el hidrógeno va a ser lo que se forma en la primera más lo que se forma en la segunda, ¿sí? Fíjense que todo el tiempo está apareciendo esto de acá, y esto es el monóxido formado en la primera reacción, que lo llevo justamente a la segunda reacción, que va a ser mi reactivo limitante en la segunda reacción, porque tengo los valores para poder calcular justamente el reactivo limitante y se puede ver qué es el reactivo limitante. Bueno, así por supuesto ya tengo todo C y calculo su composición, ¿no? Que era básicamente lo que me estaban pidiendo. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Quieren que vuelva un poquito para atrás? No, no. Bueno, ese era el caso 1 entonces. Vamos a ver el caso 2. El caso B, perdón. Caso A y el caso B. Ah, no está el caso B acá. ¿O sí está el caso B? Sí, está el caso B acá, perdón. Bien. Bueno, esta es la respuesta del caso A. El caso B. El caso B no tenemos los factores de conversión, pero tenemos las dos composiciones a la salida. Y nos dicen base seca. Entonces, acá tengo dos opciones. O agregar otra corriente, como si fuese que el agua sale por otro lado, y va a ser más fácil a la hora de calcular todo, o eh, mm, valores que sale agua, sale agua, pero que estos valores están calculados sin considerar el agua que sale. Bien, entonces, obviamente, como acá dice, hola, ¿me escuchan?
Sí, Sí, sí. sí. Ok. Em, obviamente que al agregar esta otra corriente de donde hago que sale agua, los números de grado de libertad que yo calculé al inicio van a diferir. Ya no van a ser lo mismo, el mismo número de grado de libertad. Pero yo si hago los grados de libertad para este y le pongo los datos que tengo, debería llegar a la misma conclusión. Eso es lo importante que se tiene que tener en cuenta. Debería llegar a la misma conclusión, porque yo que separe o no esos componentes no me debería modificar que yo lo puedo o no resolver, porque yo lo estoy separando totalmente. Si yo lo estaría separando parcialmente, sí me va a modificar, porque yo no sé en qué porcentaje los estoy separando. Pero si yo los separo totalmente, como este caso, por más que el número de libertad me cambie, porque de nuevo yo tengo cuatro corrientes, etcétera, voy a llegar a la misma conclusión. Fíjense que en este caso yo no tengo los factores de conversión. Entonces, pero sí tengo la cantidad de metano y dióxido. Fíjense que en las reacciones que yo tengo, el metano, o sea, no tengo la cantidad, tengo un porcentaje, una composición, pero la cantidad de metano que sale es la que no se consume en la reacción 1 y la cantidad de dióxido que sale es la que se forma en la segunda reacción. Entonces yo puedo usarlos tranquilamente para poder armar un sistema de ecuaciones. No me va a quedar otra que armar un sistema de ecuaciones porque me faltan varios datos para una misma ecuación. Fíjense, el metano que sale, fíjense, el metano que sale va a ser el metano que ingresa, que lo tengo de dato, por uno menos el factor de conversión. Ahora, yo no sé cuál es el factor de conversión. Entonces me va a quedar 1000 por uno menos el factor de conversión por 0,02 por la corriente C, que no la tengo. Entonces me va a quedar esta primera ecuación a la que llamamos 1, en la que me dice que C es igual a 50.000 kilomol hora por 1 menos el factor de conversión 1. Ahí voy a tener una ecuación. Necesito otra ecuación más que justamente me relacione C con FC2. Yo otro dato que tengo es el del dióxido de carbono. El dióxido de carbono es lo que se forma de monóxido en la primera, que sería todo esto, lo que se forma de monóxido, porque fíjense que el dióxido de carbono se forma a partir del monóxido, por el factor estequiométrico, por el factor de conversión 2. Y eso va a ser igual a 0,07 por C. Acá tengo esta ecuación entonces. Pero fíjense que tengo C, tengo FC1, tengo FC2, tengo tres incógnitas y tengo dos ecuaciones. Me está faltando una tercera ecuación. ¿Sí? Entonces acá voy a tener que elegir. Fíjense esto, ¿no? La cantidad de, yo sé que el monóxido más el hidrógeno, si ustedes se fijan, esto, la composición del hidrógeno más el monóxido, va a ser uno menos las de estos dos. O sea, yo podría tener esta relación. Por ejemplo, podría agarrar ese dato, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, a partir de esto digo, ¿cuánto sale de hidrógeno y cuánto sale de monóxido? Este ejercicio es medio, tiene un poco medio molesto porque tengo que agarrar un montón de ecuaciones, ¿sí? O sea, tengo que plantear un sistema grande de ecuaciones. Entonces acá de pronto planteé para el hidrógeno y planteé para el monóxido. Cuánto sale de hidrógeno y cuánto sale de monóxido. Todo me está quedando en función de C, el factor de conversión 1 y el factor de conversión 2. Y en este caso encima le sumé en la composición del monóxido. Pero tengo cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas. Entonces tranquilamente puedo resolver eso, ¿sí? En este caso, fíjense qué es lo que sucede, ¿no?
Si ustedes acá distribuyen, les termina quedando que todo esto es la ecuación 4. Entonces, cuando reemplaza se les termina simplificando y algo que parecía tan feo terminó siendo bastante simple. Otra forma es de que estas dos ecuaciones, las del monóxido y perdón, la del monóxido y el hidrógeno, la planteen como una única ecuación en la que ustedes saben que es 0,91 por C directamente. Entonces plantean y eso va a ser igual a 0,91 por C y terminaban llegando a esta ecuación de acá. Terminaban llegando a esto. O sea, igualmente entre 3 y 4 iban a terminar llegando a esta ecuación, que es la ecuación que les estaba faltando a ustedes, porque tienen FC1, FC2 y C. Entonces, de esa manera, con esas tres ecuaciones, se puede calcular FC1, FC2 y se puede calcular la corriente C. Ahí lo que me estaba preguntando, este ejercicio justamente era, bueno, la composición de salida, me pedía la composición de salida y me pedía también los factores de conversión. Yo a ustedes se los voy a subir para que lo puedan revisar tranquilos, por supuesto, al ejercicio, ¿no? Y por último, el factor de exceso. Nos pide el factor de exceso. Recuerden que cada vez que yo quiero calcular un reactivo, esto es un poco a donde quería llegar también para mostrarles lo que uno está acostumbrado con el oxígeno estequiométrico, no es solo el oxígeno estequiométrico, puede ser otro reactivo, cualquier reactivo que esté en exceso, lo voy a calcular a partir de ese reactivo que sería el estequiométrico, ¿sí? Entonces, yo voy a calcular la cantidad de agua necesaria para que se consuma en la primera reacción al 100%. La segunda reacción no se considera. Recuerden que siempre para calcular los reactivos voy a calcular considerando reacción al 100% y reacciones principales y nada más. Por eso esto, ¿lo ven? Para calcular el agua estequiométrica lo hago a partir del reactivo limitante de la primera reacción por el factor estequiométrico por 1, como si se consumiera totalmente. Y ese va a ser mi agua estequiométrica. No tengo en cuenta la segunda reacción porque es una reacción secundaria, es no deseada. Entonces, el porcentaje de exceso, como ya sabemos, se calcula a partir de lo que sería lo que entra menos el estequiométrico sobre el estequiométrico por 100. ¿Sí? Entonces, fíjense de nuevo, como les dije, que los factores, sí, los factores de exceso se calculan, o mejor dicho, cualquier reactivo estequiométrico se calcula de la misma forma, teniendo en cuenta reacciones principales y al 100%, ¿sí? Lo vimos mucho en segundo año con oxígeno estequiométrico porque era nuestro reactivo en exceso en ese momento. Pero así como se hacía con el oxígeno, se hace con todos los reactivos. Siempre es de la misma forma. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Ok. Bueno, yo les voy a subir entonces los ejercicios 6 y 10. Son estos dos ejercicios que vimos. El 13 está en la diapositiva que ya está subida. Y ahí van a tener entonces ya todos los ejercicios estos tres ejercicios que vimos hoy. Ya, dejar de compartir. Bien, no sé si tiene alguna pregunta, si no, bueno, vamos a cortar acá un poco temprano. Vamos a terminar un poquito temprano la clase de hoy. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta para hacer. No, profe. Ok, bueno, entonces nos vemos la próxima. Les queda, por supuesto, repasar bien esto que vimos. Ya a partir de la próxima clase vamos a ir haciendo ejercicios cada vez más complicados, así que repasen bien todo lo que se vio hoy, ¿sí? Profe, Sí, decime.
Una consulta, yo entré un poco tarde a la clase, no sé si lo mencionaste al principio, pero en el aula virtual no se puede ver el detalle del cuestionario, solamente se ve la calificación. ¿Hay chance de ver el detalle del cuestionario para saber en qué me equivoqué? El cuestionario te debería entregar automáticamente las respuestas que están bien. Ahora me voy a fijar, pero deberías poder ingresar a... cuando vos entrás, deberías poder ver cuáles son los errores que tuviste. Ahora me voy a fijar igual por las dudas. Vale, Pero gracias. No, sí. me aparece, perdón, me aparece el cuestionario con el candadito, pero si voy a calificaciones, sí me muestra pues únicamente la nota, pero no puedo abrir para ver las respuestas correctas. Ok, bueno, después me fijo. Después me fijo porque sí, debería ser automático eso. Debería aparecer automáticamente. En el momento que ustedes quieren ver, en el momento que ustedes quieren ver sus respuestas. Pero bueno, ahora después me voy a fijar bien eso. Dale, dale. Vale, gracias, profe. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, bueno, entonces dejamos acá y nos vemos en la próxima. Buenísimo, profe. Muchas gracias por la clase. Chao. Chao, Gracias, buenas gracias. noches. Chao, chicos. Buena semana.